manejo deportivo es un trabajo bien difícil y a veces es bien ingrato porque la gente se acuerda más de ciertos fichajes que no fueron buenos. Y la verdad es que llevamos, yo calculo, pues unos 10, 12 años bastante estables, independientemente del resultado, que pues en este equipo, como lo saben, es o campeonamos o no, o sea, es así de fácil, no hay medias tintas. No estamos contratando por contratar, creo que hay que entender el funcionamiento que quiere el Jardiné que sea y Paulo, y de eso encontrar las posiciones ideales que se tengan que reforzar. Ojalá y sea algo, pero si no, la verdad creo que el plantel que tenemos es súper competitivo y otra vez, o sea, al final es el América y el América está para construir y para hacer muchas cosas. Como saben, nos gusta sufrir, nos gusta remontar. Las victorias no saben igual si ganamos 1-0, pues también es parte del show. Como lo he dicho, el estadio, pues es de toda la gente, a nosotros y a mi familia nos toca administrarlo. Y esta primera etapa que termina ahora, digamos, el 28 de marzo por la reapertura es importante. Y luego, pues seguir con las obras que falten para la Copa del Mundo. Y luego, después, ¿no? Porque hay muchas cosas que por la complejidad de la obra no se pueden hacer. Como por ejemplo, el estacionamiento de afuera, el grande. Por todo, ahorita ya no lo ven, pero había mucha basura, mucho tránsito de camiones y eso, entre los dos que hacer posterior del Mundial. Había un tema de iluminación de las columnas que no quedó bien, entonces se va a hacer después. Habla Emilio de dos temas, uno el América, las contrataciones que a veces se acuerda la gente de las que no fueron buenas. Ha habido algunas, desde luego, San Maximán, por ejemplo, para no ir más lejos, el reciente ejemplo de un ejemplo muy fresco de lo que pasó con San Maximán, que parecía que iba a ser algo importante en el fútbol mexicano y fue una llamarada de petate, pero yo creo que también la gente se acuerda muy bien de muchos fichajes extraordinarios que históricamente ha hecho el América. Mañana va a debutar otro jugador que es brasileño, volante zurdo, creativo, como es Veiga, y el América, como bien apunta Emilio, no cabe duda que sigue teniendo un plantel formidable el América, más allá de que se fue Fidalgo, que es una pieza fundamental en el América en los últimos 5 años, ¿no? Sí, siempre presente el señor Azcárraga, ¿no? Siempre Sí. presente y de alguna manera hablar del Estadio Azteca, del América, va de la mano, es inevitable. Y me parece que es muy certero lo que dice en el tema de las contrataciones. Yo creo que si hay un equipo que ha contratado bien en los últimos años, es América. Sí, claro. Quizás ahora ha venido a menos, puede que no hayan gustado las últimas contrataciones precisamente, pero en general se ha contratado bastante bien. Es un equipo que se mantiene en lo más alto, 3 campeonatos, un subcampeonato y después te eliminan en liguilla, pues no hay ningún equipo que siquiera se acerque y ahora trata de enmendar el camino y no se trata simplemente de despedir gente y a ver quién viene, no. Se va gente que quizás ya terminó su ciclo y va a venir gente que se pretende reconstruya o reinvente este proceso de Jardine. Yo puedo pensar que las palabras de que en América no se contratan por contratar va a ser a partir de ahora. Porque si bien es cierto ha habido contrataciones importantes y le han redituado, aquí tengo yo toda la lista y entre ellas muchos jugadores que no le redituaron al América y que se contrataron por contratar. Por ejemplo, Pedro Arce, Jeremy Mene, Joey Corona, Carlos Orrantia, Insa Urralde, por ejemplo. Después está este otro muchacho, Adrián Goranch. No sé, me imagino que todos los tenemos ubicados, ¿no? Si en América no se contrata por contratar, todos los tenemos ubicados. Alonso Escobosa, el Oso González, el otro Cáceres que no se quedó, ¿no? Sebastián creo que se llamaba el otro Cáceres también. ¿Quién? Cristian Cáceres, ¿no era? No, el otro Cáceres con ese también. Sergio Díaz, ese paraguayo, prominente figura del Real Madrid, también se trajo, ¿no? Y ya no hablemos de otros que están más adelante. ¿Te acuerdas de Jonathan Estrada tú? Más allá que sea de mi mismo apellido. Yo no me acuerdo. De Antonio López. No funcionan los Estrada. Todos esos jugadores, Diony, no son jugadores protagonistas del América. Bueno, está bien. Y si hablamos de Nico Castillo, ¿qué pasó con Nico Castillo? Pero ese es un caso distinto. Está bien, pero es a donde vamos. Si tú dices que todos los jugadores. ¿Pero quién lo dijo? América. Pero es que dice Beto, si todos los jugadores no son, ¿qué me dijiste, Beto, ahorita? Protagónicos. Entonces sí se contrata por contratar. No, pero no. Sí se contrata. Una plantilla larga. A ver, Nico, defendible todos los que pero Nico, caso particular. Fernando Madrigal. Una lesión. El Mono Zuna. Sí, a ver. Bueno. No, pero es que tú no puedes contratar a ningún equipo en el mundo que contrate. No, estoy de acuerdo. 100% Y el funciona. 100% efectivo. Pero los resultados sí le dan la razón a quien contrató el grueso de los jugadores. Si tú contratas 5 y uno no te funciona, tus contrataciones son buenas. Pero aquí no estamos hablando que nombré, no sé, fácil 15, Pero que no funcionaron. En un lapso. A ver, en el tiempo que el señor está 15 hablando. años. Bueno, y aquí estamos hablando nada más del 2018. Yo creo que todos esos jugadores que acabas de mencionar, no quiero ser peyorativo, pero son todos esos, menos el Oso González, por ejemplo, que entró de cambio esta noche con Guadalajara, son esos de relleno. ¿Está bien, Juan? ¿Te acuerdas de Juan Botero? No. No, bueno, es que eso, Pero son de relleno. Pero está bien, pero entonces el señor dice que no se contrata por contratar, y aquí estoy dando un nombre que sí se contrata por La 30 jugadores. política es que si es tú me imposible que dices... todos sean buenos. Rápidamente, sí. Fíjate. Si tú me Ese dices es malísimo, sí. que a esos Mala los contratación. contrató, a ellos todos juntos en un lapso de 3 años, 4 años, a ellos nada más, te doy toda la razón. Pero si fueron el complemento, si estás hablando de jugadores A, B y C, son como jugador C. Inclusive Jeremy Menet y el propio... Pero Paquito,
Espérame, pero Nico, el francés que jugó en el Milan. Sí, estamos hablando. Jugó en el Milan. Jeremy Menez, sí. Jugó en el Milan. Y jugó en el Milan. No. ¿Y qué tanta referencia teníamos antes de que llegara? No. Como tipo Maximá. Está bien. Jugó en el Newcastle. ¿Y qué tanta referencia y una vez que teníamos? vienen no se adaptan y el fútbol mexicano no es fácil. Pero tú ves los resultados y comparas a otros equipos que han gastado el doble que la América y no han tenido ni siquiera un 10% de los títulos que tiene América. Y entonces dime si las contrataciones no Pero funcionaron. ¿cómo contratar por contratar? Nada más esa frase. Eso es lo único en lo que no estoy de acuerdo contigo, Diony. En todo lo demás estoy de acuerdo contigo. Que sea contratar por contratar, pues no, porque hay gente capaz, preparada, que tiene años en el fútbol y que ha hecho una buena gestión. Pero de esta lista que tú dices que abarca ya muchos años, yo la acotaría a los más recientes, porque dice Paco, si alguien contrata bien el fútbol mexicano es el América. Uy, porque Toluca trajo a Paulinho, entonces no le estamos dando su lugar a Toluca. Ahora. Vamos con los recientes. Alexis Domínguez, Violante, Dilrosum, Mené, No, Gutiérrez. Gutiérrez. Jeremy Menez ya se fue hace. Jeremy Menez se fue hace 3 años. No, por pero favor. yo no hablé de Jeremy Mené, yo te hablé de los últimos. ¿Pero quién está mejor que América? Cuando- Dilrosum, ¿Quién contrata Es mejor un que América? Maximán, Violante, o sea, ¿Quién contrata Discúlpenme, mejor que América? pero le estamos... Toluca. Hace un año, hace 2 años. No, discúlpenme, estamos rascando un tema que es irrelevante. Vamos, a ver, señalando un equipo que porque pretende contratar y que esas contrataciones no funcionen, no solamente, no es exclusivo del América. Todos los equipos, los 18 equipos de la nadie Liga dijo que Mexicana sea exclusivo del América. tienen esa deficiencia porque es lógico, es capital humano. Es contratar algo que por currículum llega, jugarás en el extranjero, como los extranjeros, que llegas con un plantel, tuvieron buenos años, llegas menor de 30 años, tienes buenos números y pueden que funcionen aquí en México, pero a veces resulta que no. Sí. Simplemente aquí en la mesa las contrataciones y puede que funcionen y no Sí, funcionen. sí. Así es. Te agrego nada más de Así es la Toluca. vida. De Toluca, a partir de que llegó San Román y Francisco Zuniaga. Porque antes, ¿se acuerdan de Maidana? ¿Se acuerdan de por eso, jugadores? lo que dice Beto. 10 argentinos que llegaron, pero cuando no consiguieron absolutamente nada. Pero cuando dice Beto, el América sigue siendo un plantel muy poderoso, ¿dijiste algo así? Sí. Pero ya no lo compares contra Tigres, contra Toluca, contra Monterrey, contra el que tú quieras, Cruz Azul, que no está hoy América contra ellos, honestamente, en cuanto a su nómina. Contra el mismo América, porque cuando América iba por el bicampeonato decíamos todos, todos, el gran candidato es América. Y cuando América peleaba por el tricampeonato decíamos todos, el gran candidato es el América. Hoy no está entre los primeros tres. Porque hay ciclos que Porque terminan, cuando hay estaba- ciclos que se terminan. Fíjate, hoy No es candidato. ¿América no es candidato? por encima de Cruz Azul, por encima de Tigres. Abajo de Toluca, igual que Tigres. ¿Y Cruz Azul? Quiero ver a Cruz Azul. No, Cruz Azul estaba... Quiero ver a Pero Adal, Quiero ver a yo dije que hay ciclos que se terminan porque tú dijiste la referencia después del tricampeonato y que buscaron el tetracampeonato. 2025 no funcionó y ahora 2026 se está reforzando con lo que tú quieras. Veiga, brasileño, que puede cargar con el equipo. Ahora se puede meter en la conversación si resulta en el capital humano en el caso del brasileño, que tiene que adaptarse, que no me gusta, pero tiene que jugar y demostrar. Si no está Brian Rodríguez, ¿quién podría tomar su lugar hoy en América? ¿Qué les gusta? ¿Violante? En algún momento América, con estos mismos directivos, en esa posición tenía, por encima de Brian, tenía a Quiñones Cabecita. y tenía a Cabecita. Mi punto es que en América se hacen las cosas bien, sí. Que no siempre funcionan los fichajes, no nada más en América, en todos los equipos. todos lados. Pero hoy América es más débil comparado con el mismo América. Estamos exagerando bastante. Pero además mucho. estamos hablando, no es que Zuniaga haya venido y dicho, en Toluca no se contrata por contratar, no, lo dijo el dueño del América. Por eso estamos hablando y poniendo en el América en el contexto. Y entonces demostrando con ciertos nombres que en América ha habido momentos que sí se ha contratado por contratar. Porque cuando tú me dices que no se contrata por contratar, a lo mejor de 50, 30 te pueden salir. No, pero siempre, insisto, es que siempre contratas jugador clase A, clase B, ¿De acuerdo? clase C. Pero Beto me acaba de decir, esos son de relleno. Esos son... Ok, no es la palabra quizás. Pues son Yo complementarios. digo complemento. Pensó, Betito. No, pero es real. ¿Cuál es el último clásico que trajo la América? El último clásico que trajo la... No que se hizo acá. El último clásico Brian que Rodríguez trajo es la uno América. de ellos, desde luego. A ver, por supuesto que Brian Rodríguez. Y te voy a decir una cosa. Y Maximán venía con etiqueta de futbolista, perdón. ¿Valdés, y ahí? ¿Valdés? Zúñiga, campeón de goleo. Zúñiga, campeón de goleo. Lo que Cáceres cuando lo contrataron era Santiago, jugador de selección. No, jugador de selección. Este No, Cáceres. yo me Este Cáceres. Santiago y Sebastián. Pero ¿a quién vamos a contratar entonces? ¿A quién más tiene que A contratar? ver, América en este momento trae un buen jugador como el caso de Veiga. Vamos a ver si ¿Cómo será. buen jugador, Diony? Entonces, Paul, Es un- ¿qué clase es? A, B, C, D, dime. El máximo goleador en el Es siglo un XXI de jugador. Palmeiras. Por eso. Es figura de Palmeiras. Excelente. Figura de Palmeiras. Sí. Palmeiras es el equipo que más finales de Libertadores tiene del fútbol brasileño. Y tú dime, de todos los que nombré, quién está a la altura de Veiga, independientemente de la posición. No, porque son Jugadores de... complementarios. Bueno, Son complementarios. entonces sí se contrata por contratar. No. Lo que te está diciendo Paco es que en una estructuración de un equipo siempre tiene que haber A, B y C para el fondo de armario. No todos pueden ser A. Tendría que ser Sí, pero- lo utópico, pero no existe Sí, eso. no, pero porque en oportunidades América hay y jugadores que jóvenes. ni se tendrían que haber contratado, a eso me No, refiero. no. Claro, por supuesto que Bueno, sí.
¿Alguien dijo de Jiménez Sí. no tenía que haber venido? Sí, claro. ¿Desde el principio? Sí, por supuesto. Jugador del Milan. Pero aunque haya pasado, Jugador del Milan. sí, que tenía 4 o 5 años que había pasado por el Milan, que había hecho eso. No es que haya sido un año atrás nada más. Bueno, vamos a una No pausa. escuché a nadie, ¿eh? Bueno, ojalá vayamos al bar para que me escuche a No había mí, bar. porque Paquito me pone todo. Vamos a hablar de los otros partidos de este viernes. El Tigres que aplasta a Santos Laguna el día de hoy. Y Búfalo Aguirre va a jugar con Con los Tigres. Sí, me parece que el aficionado regio, sobre todo los Tigres, criticaban mucho porque era un delantero que estaba en Rayados, que no tenía unos números, se fue a la América, lo están reviviendo, en el sentido que lo contrata Tigres, ojalá que le vaya muy bien a él en lo personal, hablando de las contrataciones que decía Diony, que les tira con todo porque no funcionan, pero es una posibilidad más para un futbolista arriba de 30 años y ojalá que funcione. La duda es, ¿Nico Ibáñez lo van a dejar ir? Eso sería una cuestión Eso ahí. para lo dijo, parece que sale, sí, ¿no? Que sale y reporta, Ibáñez, y reporta queda César Correa, Gignac, Aguirre. César Caballero, perdón, que tanto América como Cruz Azul le están echando ojo en... Sí, Nico Ibáñez es un buen delantero. Y hoy también el delantero Contrastado, confiable. el que estaba en Toluca metió gol, ¿no? El que le asiste, ¿cómo se llama? Rodolfo Morales. Sí, no, el de Tigres, el número 19, el Gacelo. Gacelo López. López, Sí, sí, sí. José López, correcto, sí. No ofensivo. Nada más de Aguirre decir que es cierto que en América al final ya no le fue bien, pero cuando llegó a Necaxa, cuando llegó a Monterrey, cuando llegó a la América, funcionó. Es un jugador que va de más a menos, se va diluyendo su capacidad goleadora, seleccionado uruguayo. Sí, sí. Creo que Tigres hace lo correcto, ¿eh? Si el técnico ya no quiere a Ibáñez, me parece que es una buena opción. Uno, la afición de Monterrey se va a meter, o sea, de Rayados o Aguirre. Pero- Y la otra, y si hace eso, Sí, que que tú- no, y sabes que la si hace aficionado eso es que así. tú estás diciendo, que empiece bien y va para abajo, te va a caer con toda la afición de Tigres. Bueno, no es fácil jugar allá en Monterrey con Rayados o con Tigres. No cualquiera. Decir te lo puede decir. Pero tienes que tener muy claro a qué le vas, al amarillo o al azul y blanco. Punto. Aguirre tiene una gran potencia física, una gran carrocería, es un jugador muy potente, internacional. Charrúa, buen jugador, a mí me parece un buen jugador que ciertamente viene un poco a menos en su etapa con el América. Y el América va a jugar contra Monterrey mañana, Querétaro, León, Toluca, Cruz Azul, buen partido. Universidad de México, después de la paliza que le propinó San Diego, va a la cancha del Atlas y Pachuca contra Juárez. El domingo, sequía futbolera. Sí, En México. Laredo voy. Club América. Está bien para mí. Jorge Sánchez se va a Grecia. Allá maletas hechas para el lateral mexicano. Tratamos de nuestra parte de siempre. Primero estudiar y analizar todos los que tenemos en la máxima profundidad y los respetamos mucho. Aún más en partidos eliminatorios donde se juega siempre un pase a una etapa siguiente. Son partidos distintos. Este es partidos de ida y vuelta. Hay que entender el partido cuando juegas en cancha rival. El rival aquí, por cierto, va a sentirse más fuerte, más confianza. Tiene una muy buen equipo. Ya estudiamos al mínimo detalle. Y por cierto, viene un eliminatorio duro y un partido de mañana bastante duro, bastante parejo, muy competido. Cada metro del campo, cada pelota y tiene todo para hacer dos muy buenos partidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Equipo F. Hoy juega el América en la CONCACAF Champions Cup, lo hace ante el Olimpia, el tercer lugar actualmente en el campeonato hondureño, pero el vigente campeón de su liga juega. No solo América lo hará, también Tigres lo hará Pumas. Mañana un par de equipos mexicanos más, pero todavía con muchas noticias de mercado que nos tienen ahí entre una cosa y otra. Total, acá estamos con Ricardo Peláez, con Jared Burguete y con León. Le hablaremos de América, hablaremos de Cruz Azul, hablaremos de un montón de cosas. Tocayo Comandos, buenas tardes a todos. Álvaro Fidalgo ya está en Sevilla, por cierto con su nuevo club, el Betis, que juega pasado mañana Copa del Rey, eliminatoria de cuartos de final ante el Athletic Club Lyon. ¿Qué pasa? ¿Cómo andas? Bien, todo bien. Se están moviendo las aguas porque el cierre de registros es el próximo lunes. No, señor, pero hay movimientos en Cruz Azul. Vamos a escribirte hace ratito. Venga ya. No vamos a estar el sábado con Rayados. De hecho, ya está entrenando otra vez en Copa. Algo. No. Houston, ok. Houston hizo el trámite de la visa de trabajo nada más rápido para que la gente sepa. Un extranjero entra al país con visa de turista. Cuando viene firma el contrato y se llevan a cabo los trámites migratorios, unos papeles que tienen que entrar a la Secretaría. Relaciones Exteriores salen a un consulado de México, generalmente en América no, si van a Guatemala. Muy común. Llegan en El Salvador y en el sur de Estados Unidos, generalmente en Houston, y ahí entonces cambian el estatus migratorio. Ya les dan una visa de trabajo con toda la documentación, con el contrato por el tiempo que haya firmado, en este caso hasta el 31 de diciembre, y regresa al país y ya ingresa con la visa de trabajo. Ese es el requisito. Por eso América lo hizo oficial. Hoy ya está entrenando en Coapa. Mañana entrena con el equipo a las 5 de la tarde que regresa de Honduras y yo lo veo debutando el sábado con Rayados. Bueno, ya veremos cómo va lo de Rafael. Venga, Jared. Brigitte, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo listo. Mucho movimiento. Porque obviamente, no nos olvidemos que este torneo al final, antes de que terminó la liguilla, se va a jugar sin todos los seleccionados con los clubes. Así
es, tratando de cerrar todas las plazas en FM. Así es extranjero. Bueno, pues lo veremos. Insisto, hay mucha información fresquita, así de último momento estaremos revisando también lo que es América. Este es el América de Jardines en actuaciones internacionales. Un repaso rápido. 2023 era la serie de penaltis ante el Natural y te llamabas. Ahí cayó eliminado el conjunto americanista. Digamos que era el primer revés de Jardinero fuera del fútbol mexicano. Eso sí, la verdad es que es una deuda, no ante la afición. El tema internacional en CONCACAF, por supuesto. El haber no ha venido al Mundial de Clubes, que era una vitrina brutal para el americanista. Era aquí exacto. Esta edición de la CONCACAF en 2024 y apareció el Pachuca para echarlo apenas en semifinales. Además, durísimo. Este fue un golpe muy duro porque además Pachuca terminaría conquistando ese título y hay una rivalidad ahí muy intensa con los tuzos. Las derrotas en penales no, porque ocurrió en la del 23 y ocurre también en la del 24, como estamos viendo aquí con el equipo colorado. Y luego dos, que también calaron hondo en el americanismo Jared, que tuvieron que ver con de nueva cuenta en CONCACAF cuartos de final ante Cruz Azul. Aquella serie en la que América había marcado el gol en el partido de vuelta que le daba el pase por gol de visita y apareció Cepú sobre el final del partido para clavarle el tanto de cabeza ante una marca nefasta de Néstor Araujo. No, sí, esta fue muy dolorosa porque obviamente es contra el rival, cuando se ha gestado y está que fue ridículo. Jared casi para muchos no, el pase directo al Mundial de Clubes ante el enemigo. Sí, la verdad que sí. Creo que son de las que más han dolido, porque te dejó fuera del Mundial de Clubes o el primer Mundial de Clubes, que obviamente era importantísimo para el América y muchos pensaban que él podía pasar. Así que un problema. Se habló mucho recordando ese partido que se debía ir o no, que esto y que quienes estaban ahí fue por gusto. No es la bajada de Pachuca que le dieron que entre esos dos y pensaban que ya prácticamente estaban de León, Machuca. Así fue y luego perdió en la última apenas en grupos, también en penales, eliminado. Hay que darle una buena Jardine porque no la pasamos aquí. Gana aquel, campeones Copa ante el Columbus Club. No, si no estoy mal en el semestre del tricampeonato. Me parece que cuando va y gana aquel partido a mediados del 24, antes de un juego contra Pumas, donde además es la etapa mágica de Jardine con América, porque todos los títulos, los 6, se dan entre diciembre del 23 y diciembre del 24, todos cuentas pendientes. Al final la que pierde con Toluca, la de Copa, del campeón de campeones fue el año pasado. El año pasado del año no logró ningún título. No, buenas, nada más rápido. Esas eliminaciones que vimos las últimas, son con errores en la marca por arriba, con Cruz Azul en ese gol de Ángel Sepúlveda, como decías de Néstor Araujo. Y luego cuando descuidan también la marca con el famoso cambio de Jardín en un tiro de esquina que se criticó tanto porque son errores puntuales de futbolistas, Ricardo, pero también todos coincidiendo en errores de lo que aparentemente no se trabajó tan bien, que fue la pelota parada, porque eso tiene que ver con el cuerpo técnico que trabaja o no trabaja. Ciertas jugadas son errores en pelota parada, pero es que también en la liga contra Toluca las dos finales o la final, la de campeón de campeones y contra Cruzola con CONCACAF. O sea, sigue siendo el mismo defecto. No, ese tema de a veces en pelota parada y a veces no en pelota parada donde viene un centro y la defensa no recorre. ¿Cuántas veces le pasó a Kevin? Si para el dueño de la institución es tan importante una cosa como la otra, las ligas, por supuesto, pero ya la deuda ya tiene muchos años y el Mundial de Clubes no más. Hay que recordar lo que pasó con Monterrey. Se presentó en el Mundial de Clubes ante rivales de alta jerarquía a nivel mundial y se trajo como 29 o 30 millones de dólares. Sí, es otro tema y fracción, pero solo por entrar al Mundial de Clubes. Si por esa había mucha, ganabas 9.3 lo que te dieron más lo que ganaste 9.50 y te trajo mucho de Rayados, es más de 21. Ahí tiene que estar el América y creo que este es el momento, aunque se da la posibilidad ahora en la CONCACAF, con el peor plantel, o sea de estos últimos años. Yo creo que este es el peor plantel en cuanto a cantidad, principalmente cantidad. Calidad tiene el uso inicial, está bien, sí, pero no tiene cambios sin lesiones. Una lesión, una suspensión, va a reservar, hay futbolistas, va con equipo titular como es hoy en llegar con algunos cambios porque tiene que dosificar. No, claramente tuvo que ir al inicio. Henry Martín no va de inicio de Henry Martín hasta donde yo sé, Jared, pero justo tuvo la victoria con Necaxa el sábado y recibe a Rayados otra vez el próximo sábado. Entonces este partido en martes, yo lo que tengo es el 4231 con Luis Ángel Malagón. Le está gustando ese doble pivote otra vez a Jardine. Después de utilizar mucho el 433 en las últimas temporadas o hasta dos puntas, o el 4231 con Malagón, Kevin Álvarez y Cristian Borja. Yo tengo que van de inicio Ramón Juárez y el otro puede ser Miguel Soccer Vázquez o Sebastián Cáceres en la media contención, Rodrigo Dorado con Alan Cervantes para darle descanso a Jonathan Dos Santos. Los tres volantes ofensivos son Eric el Chiquito Sánchez, que tomará en buena medida el rol de Álvaro Fidalgo en este América. Por un lado, Brian Rodríguez, el Rayito por el lado derecho, por el otro lado. Ahí es la duda, ¿no? Si juega Alexis Gutiérrez o Alejandro Son. Dejas más bien Rayito va por izquierda y por el lado derecho uno de esos dos y Jean Rey Martín en punta no. Bueno, nomás es invertir un poco el triángulo de mediocampo, ¿no? Porque Fidalgo partía como segundo contención desde que llegó, con Richard Sánchez. Luego le cambiaron, se fue Richard Sánchez y vino Jonathan y él quedó en la misma posición, pero se iba. Y después ese triángulo sí. Ahora juega Cervantes con Brown. Seguramente le estará Chiquito delante de ellos, no al lado de ellos. Sí. Y por eso justo
justo 4231 teniéndolo como enganche. Porque además ese dibujo, Ricardo, es muy probable que sea el que utilice en cuanto Vega esté listo. O sea, Vega va a ser media punta, va a ocupar la posición o el rol que desempeñó durante sobre todo su etapa prime. Diego Valdés es que el 4231 es cuando tienes la pelota, cuando no la tienes es 1451. O sea, tienes mucha gente en mediocampo, se tiran para atrás los volantes, cierras bien los espacios y defensivamente quedas muy bien parado. A mí me encanta ese. Bueno, ahora el tema de Endejas es muy importante. No ha tenido un solo minuto en el torneo, está listo. Sé que la gran prioridad de América este semestre es la Conca Champions. Incluso por encima podrían ser sus primeros minutos. Sí, hoy podrían ser los 3 minutos. Yo lo tengo que va a jugar. Esa es realmente la. Las dos dudas son uno de los dos centrales y otro es el extremo por derecha, ¿no? Si va Alexis Gutiérrez o ya quiere poner a de inicio un bracket, ya lo veremos a detalle. Un bracket que podría tener un posible cruce de cuartos de final con Tigres, por ejemplo, y que podría encontrar al Inter Miami en una hipotética semifinal. Ese es más o menos el camino, si es que América va caminando, que podría tener el conjunto americanista que de entrada tiene que sacar hoy el resultado en Honduras en una cancha que será muy brava. Georgina, qué gusto saludarte ahí en Tegucigalpa, con un ambiente seguramente difícil para el equipo mexicano, con mucha expectativa de ver cuánto y cómo puede competir el Olimpia contra el equipo mexicano. ¿Cómo andas? Cuéntanos un poquito cómo está todo por allá. Ricky, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Tegucigalpa. En breves minutos nos vamos directo al Estadio Nacional. Chela, ¿tú crees? Por ahora en las afueras del hotel de concentración del América, el invitado del Olimpia esta noche en casa. Claro que al invitado no se le permite hacer lo que quiera en casa. Eso es lo que la afición pide de este Olimpia, que si bien es cierto se respete al América de México, tampoco se le deje fácil absolutamente nada. Lo decía ayer Eduardo Espinel en conferencia de prensa, si son mejores nos van a ganar, pero no va a ser fácil. Vamos a ponerla muy complicada para la visita y eso es lo que la afición quiere, que este Olimpia vuelva a esa casa. Ese Olimpia 2 veces campeón de esta Champions Cup. Es cierto que se enfrenta al América, que recientemente fue empatado en número de títulos por el Cruz Azul con 7 copas. Sin embargo, la serie permite que la afición pueda ilusionarse, al menos con un empate o un buen planteamiento en el campo de juego. 6 veces se enfrentaron y en 3 ocasiones Olimpia se llevó el triunfo. Un empate y 2 para el América. Claro está que cuando tocó avanzar el América avanzó 2 veces, el Olimpia solamente en una ocasión. Spinelli está llamado a recuperar ese garbo y esa casta de los jugadores. Tiene un mediocampo bastante bien aceitado, con jugadores de mucha experiencia de la cantera del Olimpia, que han demostrado ser jugadores de mucha calidad, como el caso de Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez, José Mario Pinto y con reciente incorporación de Muchet, el argentino. Lógicamente en el frente de ataque volverán a encontrarse a Justin Arboleda, que viene saliendo de una lesión y puede que tenga minutos. Jorge Bengoechea, uno de los conocidos en ese frente de ataque, y por supuesto, Jerry Benzón también. Eso no impide que el club tenga que pararse bien atrás a pesar de que salga a buscar el partido. Yo pregunté a la afición precisamente qué es lo que ustedes querían saber, qué pronóstico dan para esta noche. Y la afición mayoritariamente dijo empate. No ganamos nosotros, pero tampoco nos ganan ellos. Así que el optimismo parece que está por parte del América y no necesariamente por parte de la afición. Claro está que viendo los números no es imposible. Ricky, perfecto. Georgina, te mandamos un abrazo y ya estaremos pendientes del juego en Tegucigalpa. Uno que pues evidentemente Jared tiene obligado al América. No sé si lo ves muy favorito, si el momento de América te despierta algunas dudas, porque ir a Honduras, al campo del Olimpia, no es fácil nunca. No va a ser fácil. Cuando enfrentas a un equipo centroamericano en su casa, donde la hostilidad es lo primero, lo primordial, y no solamente en la cancha, sino también en el hotel, en el trayecto, en todo. Pero bueno, América tiene que saber que con eso ha jugado siempre, y no solamente cuando va a Centroamérica, sino también como está aquí mismo en México, y Jerry los tiene que convencer que tienen que ir paso a paso y tienen que mejorar y tienen que ganar sí o sí, no independientemente de si juegan de visitante. No va a ser nada fácil. Ahora me viene a la mente uno de mis primeros partidos debutando. Fue visita y di vuelta y se jugó en Querétaro la vuelta del América. Este siempre es un equipo complicado. Después las experiencias en selección nacional en Tegucigalpa. Yo tengo la peor de todas, es de aquel 4-1 que gana México, pero se puso con gas lacrimógeno y con muertos sacaron como con los militares. Entonces terribles, los militares en vez de bueno, pero llevan ahí los coletazos. Viene al caso. No es un estadio difícil, es un equipo difícil, es de los mejores o quizá el más importante en Honduras. Espero que haya VAR. Yo creo que es partidos internacionales. Con CACAF que haya VAR es importante